Estaba de pie en la sala, con los labios temblorosos y los ojos llenos de lágrimas silenciosas. Mi hermano, Diego, acababa de volver a hacerme daño, peor que nunca. Sus manos eran ásperas, sus palabras más afiladas que un cuchillo. Corrí hacia mi madre, esperando que me abrazara, me protegiera, hiciera algo. Pero en cambio, me miró con frialdad y dijo: Lucía, regresa y sonríele a tu hermano. Es de tu misma sangre. La familia no pelea. ¿Sonreírle? ¿Después de lo que hizo? Me temblaban las piernas. Sentí que me iba a desmayar. Abrí la boca para hablar, pero ella gritó: ¿Me oíste? Sonríe. Así que me di la vuelta y forcé las comisuras de mis labios hacia arriba. Esa sonrisa falsa me quemó más que la bofetada de Diego. Ese fue el día en que algo dentro de mí se quebró. No grité. No lloré. Simplemente cambié. Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. No siempre fui así. Solía ser la niña tranquila y alegre a la que le gustaba trenzar el pelo de sus muñecas y cantar canciones de la radio. Vivíamos en un pequeño pueblo cerca de las montañas, y aunque no teníamos mucho, yo estaba contenta. Mi madre, Rosa, trabajaba en un taller de costura, y mi hermano Diego, bueno, todos en el barrio lo consideraban el niño mimado. Era guapo, fuerte y ayudaba a los vecinos mayores a llevar la compra. Pero en casa, era diferente. Se convirtió en alguien a quien no reconocí. Alguien a quien temí. Recuerdo la primera vez que me gritó. Tenía solo 9 años. Volvió del colegio enfadado y me empujó fuera de su habitación porque le toqué el balón. «Eres una tonta, Lucía», me gritó, dándome con la puerta en las narices. Lloré, corrí hacia mamá, pero ella solo dijo: «Está cansado. No lo molestes la próxima vez». Esa fue la primera vez. Pero no la última. A medida que Diego crecía, se volvió más agresivo. Empezó a golpear las paredes. Luego las sillas. Luego a mí. Al principio, fue rápido. Un empujón cuando nadie veía. Un pellizco debajo de la mesa. Pero empeoró. Una noche, cuando tenía 10 años, olvidé lavar los platos. Me agarró la muñeca con tanta fuerza que pensé que se me iba a romper. «Eres tonta», susurró. Estaba tan asustada que no podía respirar. Mamá entró y pensé: «Me va a salvar». Pero ella solo frunció el ceño y dijo: «Sabes que no debes enfadar a tu hermano, Lucía». Pensé que quizá mamá también le tenía miedo. Pero nunca lo demostró. Actúa como si todo fuera normal. Como si los moretones fueran solo sombras y el silencio amor. Aún así, intenté ser una buena hija. Cumplí con mis tareas. Sonreí cuando llegaban visitas. Incluso abracé a Diego delante de la gente porque mamá decía: «Mantén limpio el nombre de la familia». Pero por dentro, me estaba desmoronando. Un día, en la escuela, una maestra llamada la señora Isabel se fijó en mi brazo magullado. Me lo tocó con cuidado y me preguntó: «¿Qué pasó, Lucía?» Mentí. «Me caí», dije, forzando una risa. Pero ella me siguió observando todo el día. La semana siguiente, nos encargó escribir: «Describan su recuerdo más feliz». Me senté en mi escritorio y me quedé mirando la página. No se me ocurrió ninguno. Ni uno solo. Mi hoja se quedó en blanco. Esa noche, Diego volvió a enojarse. Esta vez porque mamá le dijo que limpiara su cuarto. Se negó. Cuando pasé por allí, me tiró un zapato y me llamó inútil. Mamá no dijo nada. Pero lo que más me dolió no fue el zapato. Fue como mamá me miró como si yo fuera el problema. Como si debiera haber desaparecido. Esa noche, lloré en mi almohada y me susurré: «Algún día seré fuerte. Algún día no los necesitaré». Ese un día llegó antes de lo esperado. 2 meses después, Diego fue suspendido de la escuela por pelear. Mamá estaba furiosa. Pero en lugar de castigarlo, me dijo: «Sé más amable con tu hermano. Está estresado». Me dieron ganas de gritar. ¿Por qué tengo que sufrir por sus errores? Al día siguiente, estaba en la cocina lavando platos cuando Diego entró. Tenía los ojos oscuros. Me agarró del brazo y gritó: «¿Por qué siempre estás aquí? Vete ya». Me empujó tan fuerte que me caí y me golpeé la cabeza con la esquina de la mesa. La sangre me goteaba por la frente. Me zumbaban los oídos.
Mamá entró corriendo. Por un momento, pensé que por fin me defendería. Pero miró a Diego, luego a mí, y dijo: Lucía, no empeores las cosas. Ponte de pie y sonríele a tu hermano. Parpadeé. La sangre seguía goteando. Sonríele, repitió. Y eso hice. Me puse de pie, con la cabeza sangrando, y forcé una sonrisa tan amplia que me dolían las mejillas. Por dentro, gritaba. En ese momento, todo en mí dio un vuelco. Dejé de tener miedo. Desde ese momento, me quedé callada. Fría. Pero fuerte. Empecé a observarlos. A escuchar. A planear. Dejé de correr a pedirle ayuda a mamá. Ella había tomado su decisión. Ahora yo tenía que tomar la mía. Pero no estaba preparado para lo que venía después. Una noche, mientras todos dormían, fui de puntillas a la cocina a beber agua. Pasé por la habitación de Diego. La puerta estaba entreabierta. Fue entonces cuando lo oí susurrar algo. Algo impactante. Algo aterrador. Me quedé paralizada, con el corazón palpitando con fuerza, mientras él decía palabras que no podía creer. Mañana, la haré callar para siempre. ¿Estaba hablando de mí? Antes de que pudiera dar un paso, su sombra se movió hacia la puerta. Él estaba saliendo. Y no tenía dónde esconderme. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que Diego lo oiría. Me quedé paralizada, con la taza vacía en la mano. Sus pasos se hicieron más fuertes mientras se dirigía a la puerta. El pasillo estaba oscuro. No podía ver con claridad. Pero sabía una cosa: si me descubría escuchando a escondidas, me haría mucho daño. Rápidamente, me escondí tras la cortina cerca de la ventana de la cocina, conteniendo la respiración. Lo oí murmurar para sí mismo al salir, estirando los brazos y bostezando como si nada. Me temblaron las rodillas cuando pasó a mi lado y entró en la cocina. Abrió la nevera. Se sirvió una bebida. Luego, sin previo aviso, se giró y miró fijamente la cortina. Lucía, dijo en voz baja. Me quedé sin aliento. Sé que estás ahí. Sentí que mi cuerpo se enfriaba. Pero no me moví. Soltó una risita oscura y lenta. Sal. O te sacaré a rastras. Salí despacio, todavía con el vaso en la mano. Solo vine por agua. Caminó hacia mí. ¿Me oíste, verdad? No, susurré. Se acercó tanto que podía oler la bebida agria en su aliento. Me miró fijamente a los ojos un buen rato. De repente, sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era de esas que me revolvían el estómago. Será mejor que no digas ni una palabra, dijo. Ni a mamá. Ni a nadie. ¿Entendido? Asentí rápidamente. Bien. Luego se alejó como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cama, con el corazón acelerado, intentando comprender qué quería decir. ¿Hacerla callar para siempre? ¿Planeaba hacerme más daño que antes? ¿Sabía que estaba cambiando por dentro, que le tenía menos miedo? Necesitaba hacer algo. ¿Pero a quién podía contárselo? Mamá no me escuchó. Mi padre había muerto cuando yo era un bebé. No tenía a nadie. O eso pensé. A la mañana siguiente en la escuela, la señora Isabel me llamó a su oficina. Lucía, dijo con dulzura, te he notado callada últimamente. Y esos moretones, no son solo por caídas, ¿verdad? Bajé la mirada. Apreté los puños. Por un momento, quise contárselo todo. Pero la voz de Diego resonó en mi cabeza. Será mejor que no digas ni una palabra. Estoy bien, dije forzando una sonrisa. Ella frunció el ceño. No lo eres. Pero no te obligaré a hablar. Solo quiero que sepas que estoy aquí cuando estés lista. Su amabilidad fue como la cálida luz del sol después de una larga noche. Por primera vez en mucho tiempo, alguien me vio. Esa misma tarde, algo extraño sucedió. Una mujer llamó a nuestra puerta, una vecina llamada Carmen, con quien mamá solía hablar en la iglesia. Hacía años que no nos visitaba. Pero ahora venía con una cesta de pan y una gran sonrisa. Solo quería ver cómo estaban Rosa y los niños, dijo alegremente. Mamá la invitó a pasar y, durante la siguiente hora, charlaron como viejas amigas. Pero noté algo.
La mirada de Carmen se desviaba hacia mí. Me observaba atentamente. Y cuando mamá no miraba, me pasó una nota. Lo leí más tarde en mi habitación. Te creo. Si alguna vez necesitas ayuda, ven a mi casa. No se lo diré a tu madre. Me temblaban las manos al doblar la nota. Quizás, no estaba tan sola como creía. Pero mi pequeño destello de esperanza no duró mucho. Esa noche, Diego estaba de peor humor que de costumbre. Llegó a casa dando portazos y gritándole a mamá. Me quedé en mi habitación, demasiado asustada para salir. Pero entonces lo oí, mamá llorando. Me asomé por la puerta y lo vi, imponente sobre ella, gritando, «Nunca me apoyas. Debería haber sido el hombre de esta casa». Mamá se secó las lágrimas y dijo en voz baja, «Que Lucía no te oiga». Pero ya era demasiado tarde. Ya lo había oído todo. Más tarde esa noche, mamá vino a mi habitación. «Lucía», dijo suavemente, «necesito que tengas paciencia con tu hermano». La miré fijamente. «Me va a hacer daño», dije. «Lo dijo anoche». Cerró los ojos, suspiró y se sentó en mi cama. «Solo está pasando por algo. Por favor, no lo compliques más». Fue entonces cuando lo supe. Ella nunca me protegería. En realidad, no. Su amor por Diego era más grande que el que sentía por mí. «No estoy a salvo», susurré. «Estarás bien», dijo, cepillándome el pelo. «Eres una chica fuerte». ¿Fuerte? Solo era un niño. Al día siguiente, Diego no fue a la escuela. Se quedó en casa, dando vueltas como un león enjaulado. Mamá se fue a trabajar y yo estaba sola con él. Me quedé en mi habitación, con la puerta cerrada, intentando concentrarme en la tarea. Pero oí pasos. Se detuvieron frente a mi puerta. Luego llamaron. «Lucía», dijo en voz baja. «Abre la puerta». Me quedé en silencio. «Solo quiero hablar». Todavía tranquilo. Entonces giró el pomo. Había encontrado la llave de repuesto. Mi corazón dio un vuelco. Busqué algo para protegerme, un lápiz, un libro, cualquier cosa. La puerta se abrió lentamente. Él se quedó allí, sonriendo con esa misma sonrisa fría. «¿Crees que cerrar una puerta me detendrá?», preguntó. Retrocedí. «Por favor, déjame en paz». Entró y cerró la puerta. «Tienes que aprender a respetarme». Me estremecí al verlo acercarse. Pero entonces, de repente, llamaron fuerte a la puerta. Hizo una pausa. Otro golpe. Más fuerte esta vez. Luego una voz. «Lucía. Es la señora Carmen. ¿Estás bien?». Su rostro cambió. Pánico. Salió corriendo de la habitación y cerró la puerta de golpe. Lo escuché hablar con ella a través de la puerta. «Está durmiendo», dijo. «Vete». Pero Carmen no se dejó engañar. «Si no veo su cara en 5 segundos, llamaré a la policía». Salí corriendo de mi habitación y me paré detrás de Diego. Él se giró y me miró fijamente. «No te atrevas», susurró. Lo empujé y abrí la puerta de golpe. Carmen me vio y palideció. «Estás sangrando», dijo. Me toqué el labio. Ni siquiera me había dado cuenta del corte. Debió de haber sido al caerme antes. Ella se acercó y me sujetó los hombros. «Ven conmigo». Diego gritó. «No se irá a ningún lado». Pero Carmen no se inmutó. «Tócala otra vez y te juro que verás el interior de una celda». Esa fue la primera vez que vi a Diego realmente asustado. Ella me sacó afuera y cerró la puerta de golpe. Sentí que finalmente podía respirar. Pero justo cuando llegamos a su puerta, Carmen se detuvo. Estaba pálida. Le temblaban las manos. «¿Qué pasa?», pregunté. Se giró lentamente y susurró. «Lucía, alguien nos siguió». Miré hacia atrás. Y allí, de pie en la esquina del callejón, había un hombre que no reconocí. Alto, con un abrigo negro y mirándonos con ojos fríos y huecos. Carmen susurró de nuevo. «Corre. Corre ya». Carmen me empujó hacia adelante. «Corre, Lucía», gritó. Su voz resonó por la estrecha calle. Mis piernas se movieron solas. Corrí por el sendero, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho como si quisiera escapar. Ni siquiera miré atrás. No hacía falta.
Oía los pasos del hombre persiguiéndonos. Doblamos bruscamente la esquina y nos metimos como una exhalación en el jardín de un vecino. Carmen abrió de golpe una puerta lateral y me empujó. Nos escondimos detrás de una pila de cajas viejas, sin apenas respirar. Me tapé la boca con ambas manos para no jadear demasiado. Silencio. Luego, pasos lentos y pesados. Carmen se inclinó y me susurró al oído: si me pasa algo, corre directo a la iglesia. El padre Mateo te protegerá. Negué con la cabeza con fuerza y susurré: no digas eso. No va a pasar nada. Pero ella tenía razón en preocuparse. El hombre del abrigo negro se detuvo justo afuera de la puerta. Podíamos ver su sombra a través de las rejas. No se movía. Simplemente, estaba allí parado. Luego, finalmente, se alejó. O eso creíamos. Carmen esperó unos segundos y luego se levantó lentamente, mirando por encima de las cajas. Fue entonces cuando algo se estrelló contra la puerta lateral. ¡Bam! Grité. Carmen me agarró de la mano y corrió conmigo hacia el fondo del patio. La cerca trasera era baja. Ella trepó primero y luego me ayudó a pasar. Aterrizamos en el otro lado, en el siguiente recinto, y corrimos a través del jardín hasta que llegamos a una calle llena de tiendas y gente. Estábamos a salvo. Por ahora. Un amable dueño de tienda nos dejó sentarnos mientras Carmen hacía una llamada. Le temblaban las manos al marcar. Sí, policía, nos siguieron. Una niña está en peligro. Necesito ayuda ya. Después de la llamada, se arrodilló frente a mí y me limpió la cara suavemente con su pañuelo. Lucía, no vas a volver a esa casa esta noche. Me da igual lo que diga tu madre. Me quedé allí sentado, todavía temblando. ¿Quién era ese hombre? Ella dudó. No lo sé. Pero tengo el presentimiento de que tu hermano podría saber algo. Diego. Se me encogió el corazón. ¿De verdad habría enviado a alguien a seguirnos? ¿Para asustarme y hacerme callar? Carmen me llevó a su casa y cerró con llave todas las puertas y ventanas. Incluso empujó muebles frente a la puerta. Nos preparó un té caliente y se sentó conmigo en el sofá, mirando el reloj. La policía debería llegar pronto, dijo. No te preocupes. Pero estaba preocupada. No solo por el hombre extraño, sino por lo que Diego haría después. Siempre había sido cruel. Pero ahora, sentía que se estaba convirtiendo en algo aún más siniestro. No dormí esa noche. Cada sonido me sobresaltaba. Cada crujido, cada ráfaga de viento. Me quedé acurrucada en el sofá, mirando la puerta. A la mañana siguiente, Carmen me prestó algo de ropa. Iremos a la comisaría después del desayuno, dijo. Informaremos de todo. Pero justo cuando estábamos a punto de irnos, sonó su teléfono. Contestó y su rostro palideció de nuevo. ¿Cómo que lo niega? Preguntó Carmen. ¿Viste a la chica? Miré hacia arriba. ¿Qué pasa? Carmen colgó el teléfono de golpe. Era el agente. Tu madre está en la comisaría. Les dice que te lo inventaste todo. Dijo que estás confundida y que Diego nunca te tocó. Sentí que me hundía. Ella mintió. Está intentando protegerlo, dijo Carmen enfadada. Pero no vamos a dejar que esto pase. De todos modos fuimos a la comisaría. Di mi declaración. Carmen habló con los agentes. Asintieron y tomaron notas. Pero sus ojos no parecían importarles. Un oficial se acercó y dijo: ¿seguro que no estás molesto solo por una pelea familiar? Los hermanos y hermanas pelean todo el tiempo. Lo miré atónita. Me hizo daño. Dijo que me iba a silenciar. Se encogió de hombros. Esa no es suficiente prueba. Carmen se levantó furiosa. ¿Y qué? ¿Estás esperando a que esté en el hospital para creerle? Entró otra agente. Una mujer. Parecía más amable, más seria. Abriremos un expediente, dijo. Pero a menos que ocurra algo grave, estamos atados de manos. Salimos de la estación, ambos más cansados que nunca. Sentí que me castigaban por haber hablado. Pero Carmen no había terminado. Esa noche, me llevó a la iglesia local. El padre Mateo nos recibió con una mirada bondadosa y preocupada. Tras enterarse de lo sucedido,
Accedió a que me quedara unos días en la casa de huéspedes de la iglesia. Incluso me trajo comida caliente y me dijo: «Ahora estás a salvo. Dios te cuida». Y por primera vez en mucho tiempo, lo creí. Pasé los siguientes 3 días en la iglesia. Dormí tranquilo. Rezaba en silencio por las mañanas. Incluso ayudé a barrer las escaleras. Pero en la 4ª noche, algo sucedió. Regresaba a mi habitación después de cenar cuando noté que la puerta trasera de la iglesia estaba ligeramente abierta. Extraño. El padre Mateo siempre lo cerraba al atardecer. Caminé lentamente hacia allí. «Hola», grité. No hay respuesta. Empujé la puerta un poco más para abrirla. Y fue entonces cuando los vi, 2 sombras, moviéndose rápidamente en la oscuridad. Uno de ellos susurró: «Mira arriba. Puede que esté escondida». Me quedé congelado. Estaban dentro de la iglesia. Me giré para correr, pero mi pie golpeó una tabla suelta del suelo. ¡Crack! El sonido resonó por todo el pasillo. «¡Hay alguien aquí!», gritó una voz. Corrí hacia las escaleras del campanario, con los pulmones ardiendo. Subí y subí, intentando guardar silencio. Encontré un rincón tras las pesadas cortinas y me acurruqué, apenas respirando. Abajo, oí pasos. Más cerca, más cerca. Estaban buscando. Apreté una pequeña cruz de madera que encontré en el suelo y susurré: «Por favor, Dios, no dejes que me encuentren». Los minutos pasaron como horas. Entonces uno de los hombres gritó: «No está aquí. Vámonos antes de que nos vean». Finalmente, el sonido de pasos que se alejan. Silencio de nuevo. Esperé 1 hora entera antes de atreverme a moverme. Al bajar, encontré al padre Mateo arrodillado ante el altar. Había estado rezando por mi seguridad todo el tiempo. Él levantó la vista y dijo: «Te estaban buscando, ¿no?». Asentí, con lágrimas en los ojos. Vinieron a terminar lo que Diego empezó. El padre Mateo suspiró profundamente. «Necesitamos hacer más que solo ocultarte, Lucía. Necesitamos descubrir la verdad. Toda la verdad». Y fue entonces cuando me mostró algo que nunca esperé. De su cajón sacó una foto. Era una foto de mamá, y de un hombre que nunca había visto antes. «Ese es tu tío», dijo el padre Mateo. «Desapareció hace 20 años. Y tu madre nunca volvió a hablar de él». Me quedé mirando la foto. Algo en el rostro del hombre me parecía familiar. Demasiado familiar. Fue entonces cuando me di cuenta. Sus ojos se parecían a los de Diego. Y de repente, todo tuvo sentido. Pero antes de que pudiera decir una palabra, la campana de la iglesia sonó 1 vez. 2 veces. Luego silencio. Salimos corriendo y vimos algo escrito con pintura roja en la pared de la iglesia. «O si no». El padre Mateo me miró pálido. «Lucía, acabamos de abrir una puerta que alguien quiere mantener cerrada». Me quedé mirando las palabras pintadas en la pared. «Cállate. O si no». Las letras goteaban como sangre. Sentía las piernas débiles. Me apoyé en la pared de la iglesia, con el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. El padre Mateo me puso una mano firme en el hombro para tranquilizarme. «Ya no se trata solo de Diego», susurró. «Alguien más lo está ayudando. Alguien peligroso». «Pero, ¿por qué? ¿Por qué amenazarían a una niña?», pregunté en voz baja. No respondió de inmediato. En cambio, limpió las letras rojas con un paño, pero la pintura solo se manchó más, como una advertencia imborrable. Esa noche no dormí en mi habitación habitual. El padre Mateo me hizo quedarme en el santuario principal, acurrucado cerca del altar bajo la suave luz de las velas. Él se sentó al fondo, rezando en silencio toda la noche. El silencio de la iglesia debería haberme traído paz, pero mi corazón no dejaba de latir con fuerza. A la mañana siguiente, una mujer llegó a la iglesia. Parecía que no había dormido en días. Se llamaba Ana y era prima de Carmen. Llevaba gafas oscuras y hablaba en voz baja. «Sé lo de Rosa», dijo mi madre. El padre Mateo la miró fijamente. «¿Qué sabes?». Ana respiró hondo. «Hace años, Rosa se enamoró de un hombre con una vena violenta. Se llamaba Esteban. Era su primo, el mismo de la foto que le enseñaste a Lucía».
Rosa mantuvo la relación en secreto. Pero cuando se embarazó de Diego, su familia la obligó a cortar todo vínculo con Esteban. Juró proteger el secreto para siempre. Por eso deja que Diego se salga con la suya. Lo ve como el hijo de Esteban, su vergüenza y su maldición. Tragué saliva con dificultad. Por eso mamá nunca me protegió. Diego no solo era su favorito, sino el recuerdo vivo de lo más oscuro de su pasado. Ana continuó. Esteban desapareció hace 20 años, pero no sin antes amenazar a la familia. Dijo que si alguien lo traicionaba, volvería por ellos. Algunos dicen que fingió su muerte y ha estado viviendo en la sombra. Susurré. Podría ser el hombre del abrigo negro. El padre Mateo negó con la cabeza. Es posible. O quizá alguien más que le sea leal. Sea como sea, Lucía, no estás a salvo. Ese día, hicimos un plan. Carmen me llevaría fuera del pueblo, a un pueblito a 2 horas de distancia, donde podría quedarme con una de sus amigas de confianza. A algún lugar lejos de Diego. Lejos de mamá. Empacamos una maleta pequeña. Solo ropa y un cuaderno donde dibujaba cuando estaba feliz. Lo guardaba como un tesoro. Antes de irnos, el padre Mateo se arrodilló ante mí y me puso una cruz de madera en la mano. Eres más valiente que muchos hombres adultos, Lucía, dijo con dulzura. Nunca lo olvides. Carmen nos encontró cerca del pueblo. Su coche era viejo, pero resistente. Me abrazó fuerte, con los ojos llenos de lágrimas. Conduciremos toda la noche, dijo. Será más seguro. Mientras pasábamos por calles conocidas, vi cómo el mundo se desdibujaba a través de la ventana. Sentía un gran pesar. No solo dejaba mi casa. Dejaba todo lo que conocía. Pasamos por mi antigua escuela. Vi el patio donde solía jugar a volar. Vi el banco del parque donde una vez compartí pan con un cachorro callejero. Esos recuerdos duelen ahora, como pequeños cortes de papel en el alma. Pero entonces... Carmen frenó en seco. ¿Qué pasa?, pregunté presa del pánico. Ella señaló. Más adelante, en medio del camino, estaba Diego. Solo. En la oscuridad. Sus manos en los bolsillos. Su mirada fría y quieta. Carmen susurró. ¿Cómo lo supo? No se lo dijimos a nadie. Me agaché en el asiento, con el corazón latiéndome con fuerza. No pares. Por favor. Solo vete. Carmen dudó. Podría saltar delante del coche. No lo hará, dije. Está fanfarroneando. Pero me equivoqué. Tan pronto como Carmen pisó el acelerador, Diego dio un paso adelante y arrojó algo al parabrisas. Una piedra. Grieta. El cristal se rompió. Carmen gritó. El coche dio una voltereta violenta antes de que pudiera detenerlo. Bájate, Lucía, gritó. Me agaché mientras Diego corría hacia la puerta. Carmen abrió la cerradura justo a tiempo. Tiró del pomo y gritó. Lucía. ¿Crees que puedes correr? ¿Crees que alguien te creerá? Carmen tomó su teléfono y marcó a toda velocidad. Policía. Nos están atacando. Diego golpeó la ventana con el rostro contorsionado por la rabia. Luego, los faros. Otro coche dobló la esquina con luces brillantes destellantes. Diego se quedó paralizado. Miró hacia el otro coche, y luego a nosotros. Él corrió. Desapareció en el callejón. El otro coche se detuvo. Un hombre bajó. Era el agente Ruiz, el amable policía que una vez ayudó al padre Mateo durante un robo. Había oído la llamada de la central. ¿Están bien los dos?, preguntó. Carmen asintió. Apenas. El agente Ruiz me miró. Lucía, esta vez tenemos que presentar una denuncia formal. Nos aseguraremos de que rinda cuentas. Lo miré con lágrimas en los ojos. ¿Lo prometes? Lo juro por mi placa. Volvimos a la comisaría. Esta vez, los agentes se lo tomaron en serio. Carmen les enseñó fotos de mis moretones. Les conté todo, incluso lo del hombre extraño en la iglesia. El oficial Ruiz abrió una investigación inmediatamente. Diego ahora era oficialmente un sospechoso buscado. Debería haber sentido alivio. Pero esa noche, mientras estaba sentada en la habitación de invitados de la casa de la amiga de Carmen en el pueblo, encontré otra nota guardada en mi bolso. Una nota que no puse allí.
En letra fina y nítida decía: puedes correr hasta los confines de la tierra, pero nunca escaparás de tu sangre. Grité. Carmen entró corriendo y me encontró temblando en el suelo, agarrando la nota. Revisamos las puertas, las ventanas. Todo estaba cerrado. Quien dejó la nota tenía llaves. O peor aún, contó con la ayuda de alguien cercano. Esa noche no cerré los ojos. Porque ahora sabía la verdad. No era solo el odio de mi hermano. Esta fue una maldición transmitida a través de nuestra sangre. Y alguien vendría a terminar lo que Diego empezó. Salió el sol de la mañana, pero su calor no me alcanzó. Me senté junto a la ventana, contemplando los árboles mecidos por el viento, aferrada a la misteriosa nota que había quedado en mi bolso. Las palabras seguían dando vueltas en mi cabeza. Puedes correr hasta los confines de la tierra, pero nunca escaparás de tu sangre. Carmen se sentó a mi lado, todavía en camisón, con la mirada preocupada. Lucía, ¿estás segura de que nadie más tocó tu bolso? Asentí. Estuvo a mi lado todo el día. Nadie más que yo lo tocó. Se mordió el labio. Entonces hay alguien más cerca de lo que creemos. Demasiado cerca. No perdimos tiempo. Llamó al padre Mateo y le contó todo. Él prometió ir al pueblo esa noche. Cuídenla, dijo con firmeza. Tenemos que investigar más a fondo. Hay algo que se nos escapa. La amiga de Carmen, la señora Marisol, fue amable. Me preparó chocolate caliente e intentó distraerme contándome historias sobre sus gatos y su jardín. Pero no la escuchaba. Mi mente daba vueltas. ¿Quién escribió la nota? ¿Cómo la metieron entre mis cosas? ¿Y por qué dijeron que jamás escaparía de mi sangre? Esa noche, el padre Mateo llegó justo cuando el cielo se tornaba naranja. Traía consigo un viejo diario de cuero. Esto era de tu abuela, dijo mientras todos nos sentábamos a la mesa de la cocina de Marisol. Lo encontré escondido detrás del altar de la iglesia, envuelto en tela. Tenía el nombre de tu madre escrito en la primera página. Abrió el libro y señaló una página llena de letra temblorosa. Fue una confesión. Una confesión que me heló la sangre hasta los huesos. Tenía apenas 15 años cuando Esteban llegó a casa. Rosa ya se estaba enamorando de él, pero yo veía lo que otros no. Era cruel. Tocaba lo que no debía. Lastimaba a quien quería. Y cuando hablé, me llamaron mentirosa. Dijeron que la familia es lo primero. Así que guardé silencio. Hasta que desapareció. Pero en el fondo, sabía que no se había ido. Estaba observando. Esperando me tapé la boca. Entonces, él también la lastimó. El padre Mateo asintió lentamente. Tu abuela intentó desenmascararlo, pero la familia la silenció. Ella fue la primera víctima. Tu madre pudo haber sido la segunda. Y ahora soy el tercero, susurré. Carmen se inclinó hacia adelante. Esto lleva demasiado tiempo sucediendo. Una maldición familiar. Un secreto tan venenoso que ha pasado de generación en generación. ¿Pero por qué proteger a Diego? Pregunté. ¿Por qué mamá deja que me haga daño? Porque lo ve como parte de Esteban, dijo el padre Mateo. Y para ella, protegerlo significa ocultar su vergüenza. Su dolor. Pero el dolor no se queda enterrado para siempre, Lucía. Siempre encuentra una salida. Hubo silencio. Entonces Carmen se puso de pie y dijo: tenemos que acabar con esto. Basta de secretos. Basta de escondernos. Esa noche, volvimos a mi pueblo, en silencio, en el coche del padre Mateo. Aparcamos calle abajo y nos dirigimos sigilosamente hacia nuestra casa por el patio trasero, agachados. Carmen forzó la cerradura de la puerta trasera. Era cerrajera antes de jubilarse. Viejas costumbres, susurró con un guiño. Dentro, la casa olía a comida quemada y polvo. Mamá no estaba. ¿Dónde está Diego?, pregunté con el corazón palpitante. El padre Mateo atravesó el pasillo con cuidado de no tocar nada. Veamos qué han estado escondiendo. Primero registramos el dormitorio de mamá. Solo había ropa y cartas viejas. Pero la habitación de Diego era diferente. Debajo de su cama, Carmen encontró una pequeña caja de madera, bien cerrada. La forzó para abrirla. Dentro había fotos.
Recortes de periódico. Dibujos. Una foto me heló la sangre. Era una foto mía, durmiendo. La foto fue tomada desde afuera de la ventana de la casa de huéspedes en la que me alojé en la casa de Marisol. ¿Cómo? ¿Cómo me encontró? Jadeé. El padre Mateo miró más de cerca. Esto no es solo una obsesión de Diego. Es acoso. Lleva semanas siguiéndote. Otro recorte mostraba un artículo titulado Misterioso incendio destruye registros familiares en una oficina civil. Alguien intenta borrar el pasado, susurró Carmen. No se trata solo de Diego. Hay alguien más. De repente, la puerta principal se abrió. Pasos. La voz de mamá. ¿Diego? ¿Estás aquí? Nos quedamos congelados. Carmen susurró, Lucía, escóndete. Pero ya era demasiado tarde. Mamá entró en la habitación de Diego, y nos encontró a todos agachados alrededor de la caja abierta. Su cara se puso blanca. No tenías derecho, dijo con voz temblorosa. Carmen se puso de pie. No, Rosa. No tenías ningún derecho. Protegiste a un monstruo. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Es mi hijo. Y es tu hija, espetó Carmen, señalándome. Mira lo que le ha hecho. Lo que has permitido. No lo sabía, susurró mamá. Lo sabías, dije con voz finalmente firme. Simplemente no querías verlo. Mamá cayó de rodillas, sollozando. Pensé que podía arreglarlo. Pensé que si lo amaba lo suficiente, dejaría de hacerlo. El padre Mateo se arrodilló a su lado. No se puede arreglar el mal con silencio. Todos guardamos silencio por un momento. La verdad pesaba en la habitación. Entonces mamá dijo algo que nunca esperábamos. Hay algo más. Algo que nunca le conté a nadie. Nos inclinamos. Mamá levantó la vista con los ojos llenos de miedo. Esteban, está vivo. Carmen jadeó. ¿Qué? Lo vi, dijo mamá. Hace 2 meses. Afuera del taller de costura. Tenía una cicatriz en el cuello. Me miró. Sonrió. Intenté fingir que no era él. Pero sí lo era. ¿Diego lo sabe?, preguntó el padre Mateo. Mamá asintió. Lo conoció. Esteban le contó todo. Fue entonces cuando Diego cambió. Fue entonces cuando empezó a hablar de sangre familiar y de purificar la vergüenza. Punto. Sentí que mi corazón iba a estallar en mi pecho. Esteban no era un fantasma. Él era real. Y regresó. Antes de que pudiéramos decir otra palabra, un fuerte estruendo rompió la ventana. Chocar. Una piedra entró volando en la habitación y aterrizó en el suelo a mi lado. Adjunto a ello, otra nota. Encontraste la verdad. Ahora entiérrala. O la enterrarás a ella. Todos nos miramos unos a otros. Sabían que estábamos aquí. Nos estaban observando. El padre Mateo se puso de pie, pálido. Tenemos que irnos. Ya. Pero cuando nos dirigimos hacia la puerta trasera, se abrió de golpe. Y allí, de pie en la puerta, era Diego. Con Esteban a su lado. Vivo. Real. Sonriente. Como si esto fuese solo el principio, Esteban. El nombre había atormentado a mi familia durante años, susurrado con culpa y vergüenza. Pero ahora, allí estaba, de pie en la puerta como la sombra de una pesadilla que finalmente se había hecho realidad. Parecía mayor que en la foto del diario, pero su mirada era la misma, penetrante, fría, peligrosa. Una larga cicatriz le recorría el cuello, prueba del infierno que había vivido durante todos estos años. Llevaba un abrigo negro, igual que el hombre de la iglesia. Era el Diego, estaba de pie junto a él, con el rostro torcido en una sonrisa de suficiencia. Te dije que volvería, le murmuró a Esteban. Esteban avanzó lentamente, con las botas pesadas contra el suelo. Has armado mucho ruido, Lucía, dijo con voz suave pero amenazante. Toda esta atención era innecesaria. Carmen se puso delante de mí, protegiéndome con su cuerpo. Da un paso más y llamo a la policía. Esteban rió entre dientes. Ay, Carmen. Siempre te creíste la heroína del pueblo. Pero ahora la policía no puede ayudarte. Mamá se quedó en medio de la habitación, paralizada,
como si viera un fantasma. Le temblaban los labios. Tú deberías estar muerta. Esteban se giró lentamente hacia ella. Debería. Pero tu familia no hizo un buen trabajo. Entrecerró los ojos. Se lo dijiste. ¿Verdad, Rosa? Mamá bajó la mirada, avergonzada. No se lo dije a nadie, no en aquel entonces. Pero se lo contaste al cura. Y a Carmen. Y ahora esta niña lo sabe todo, dijo, señalándome con un dedo. ¿Y qué hacemos con las niñas que hablan demasiado? Diego rió en voz baja. Carmen sacó su teléfono y pulsó un botón. Ya llamé a la policía. Ya vienen. Pero Esteban no se inmutó. Metió la mano en su abrigo. ¡Corre!, gritó el padre Mateo. Nos dispersamos. Carmen me agarró de la mano y me jaló por el pasillo mientras Esteban gritaba: «¡Agárrala, Diego!». Entramos por la puerta trasera y corrimos al patio. Carmen me empujó hacia la cerca del vecino. «Sube, Lucía. Sube». Me levanté a gatas, con tierra bajo las uñas y las piernas temblando. Salté al otro lado y me di la vuelta, buscando a Carmen. Pero Diego ya estaba allí. La agarró del brazo. «No», grité. Carmen se defendió con fiereza, pateando y golpeando, pero Diego era más fuerte. Gritó: «¡Corre, Lucía! ¡Corre!». Yo corrí. Las lágrimas me nublaron la vista. No me detuve hasta llegar a la siguiente calle. Un coche frenó bruscamente frente a mí. Era el agente Ruiz. Saludé frenéticamente. «Están en mi casa. Carmen sigue dentro». Saltó y pidió refuerzos. «Entra», ordenó. Regresamos a toda velocidad a la casa. Cuando llegamos, la policía ya estaba rodeando la zona. Agentes con linternas invadieron el patio trasero. Encontraron a Carmen, con el labio sangrando y el brazo magullado, pero viva. «Estoy bien», dijo tosiendo. Pero Esteban se escapó. Con Diego. Se me doblaron las rodillas y me desplomé en la hierba. Carmen me abrazó fuerte. La policía registró la casa, las calles, los callejones cercanos. Pero Esteban se había desvanecido como el humo. Diego también. Al día siguiente, el pueblo bullía de conmoción. La noticia se extendió rápidamente. Un hombre que se creía muerto hacía tiempo había regresado. Y no solo se escondía, sino que cazaba. El alcalde decretó un toque de queda. Las campanas de la iglesia repicaron esa noche en señal de luto, como si todo el pueblo lamentara una verdad enterrada durante demasiado tiempo. Esa noche, Carmen, el padre Mateo y yo nos quedamos de nuevo en la iglesia. Encendimos velas para protegernos. Me senté con la cabeza en el regazo de Carmen, sintiéndome como un cristal roto. El padre Mateo entró sosteniendo un sobre. «Lo dejaron en el altar», dijo en voz baja. Él me lo entregó. Dentro había una sola hoja de papel. «Si se lo cuenta a alguien más, terminaremos lo que empezamos con tu abuela». Lo miré fijamente, con las manos temblorosas. «Está amenazando con matar otra vez». El padre Mateo asintió. «Necesitamos protegerte. Pero también tenemos que acabar con esto. De una vez por todas». Al día siguiente, nos reunimos en secreto con el oficial Ruiz. Era el único en quien confiábamos. Ya había hablado con su jefe y descubrió algo inquietante. «No hay constancia oficial de que Esteban haya sido arrestado», dijo. «De hecho, alguien borró todos los archivos relacionados con él. Alguien de alto rango». Carmen jadeó. «Eso significa que tiene contactos. Quizás incluso dentro de la policía». «¿Pero por qué?», pregunté. «¿Por qué tomarse tantas molestias para permanecer oculto?». Ruiz deslizó una carpeta sobre la mesa. «Porque Esteban no es solo un hombre violento. Estuvo involucrado en algo más grave: tráfico de menores. Tu abuela intentó desenmascararlo y pagó las consecuencias. Tu madre intentó ocultar la verdad para proteger a sus hijos. Y ahora, intenta silenciarte antes de que se rompa el ciclo». La habitación quedó en silencio. Carmen susurró: «Tenemos que romper el ciclo. Tenemos que asegurarnos de que Lucía sea la última». El oficial Ruiz asintió. «La protegeré. Pero necesitamos pruebas. Algo que no se pueda borrar». Entonces me acordé.
El diario. El cuaderno de la abuela, dije. Mencionó nombres. Fechas. Personas. El padre Mateo lo sacó. Abrimos las páginas juntos. Al dorso había un sobrerroto con las iniciales. Es. La letra de Esteban. Dentro encontramos documentos ocultos entre páginas pegadas. Fotos antiguas. Recibos. Billetes. Nombres de niños. Una lista de pueblos. Esto es todo, susurró Ruiz. Esta es la prueba que necesitamos. Pero antes de que pudiera guardarlo en su archivo. Auge. Las ventanas delanteras se hicieron añicos. Una granada de humo entró en la habitación. Todo se volvió blanco. La gente gritaba. No podía respirar. Sentí que alguien me agarraba el brazo. Un paño me tapó la boca. Una voz en mi oído. Es hora de volver a casa, Lucía. Era Diego. Intenté luchar, pero me arrastró hacia la puerta trasera. A través del humo, oí a Carmen gritar, «Lucía, ¿dónde está?» Pero ya me estaban metiendo en el maletero de un coche. Lo último que vi antes de que se cerrara la tapa. Era Esteban. Sonriendo desde el asiento del conductor. Mientras el coche avanzaba a toda velocidad hacia la noche. El maletero olía a aceite, moho y algo más, algo agrio y viejo, como un miedo olvidado. Tenía las manos atadas. Sentía una arcada. El coche daba tumbos y se desviaba por un camino de tierra, y cada curva me hacía golpear la cabeza contra el frío metal. Quería gritar, pero nadie me oía. Estaba atrapado. Intenté no llorar. Pero yo estaba aterrorizada. Me tenían. Y esta vez, no pensé que regresaría. Después de lo que parecieron horas, el coche se detuvo. Contuve la respiración. El maletero se abrió con un crujido. La luz entró a raudales y entrecerré los ojos. El rostro de Esteban apareció sobre mí. Esa misma sonrisa fría se extendía por sus labios. Diego estaba detrás de él, con los brazos cruzados, sonriendo con sorna como siempre. Ya despertó, murmuró Esteban. Bien. Me sacó bruscamente y me empujó hacia un edificio en ruinas. Estábamos en medio de la nada. El lugar parecía abandonado, ventanas rotas, enredaderas trepando por las paredes agrietadas, portones oxidados colgando de lado. Un antiguo almacén. Dentro, estaba oscuro y húmedo. Las paredes estaban cubiertas de grafitis descoloridos. Mantas rotas cubrían los rincones. Vi juguetes viejos, una muñeca rota, un osito de peluche destrozado. Esto no era solo un escondite. Los niños habían estado aquí antes. Se me revolvió el estómago. Me empujaron a un rincón y me ataron las manos a una tubería oxidada. Me dolían los brazos. Me ardía la garganta por la mordaza. Esteban se arrodilló frente a mí. «Ha sido muy valiente», dijo con calma. «Pero las chicas valientes no siempre sobreviven». Lo miré fijamente. Se acercó más. «Tu abuela también intentó detenerme. Murió gritando». Se levantó y se volvió hacia Diego. «Asegúrate de que no se vaya a ningún lado. Necesito arreglar cabos sueltos». Diego me observó mientras Esteban salía. Luego se agachó a mi lado, con los brazos sobre las rodillas. «Lo arruinaste todo», susurró. «Mamá era feliz antes de que empezaras a cavar. Antes de que abrieras la boca. Quería decirle que él era el problema. Que mamá no estaba contenta. Estaba asustada. Controlada. Rota. Pero no pude hablar. Se quedó allí y me dejó en la oscuridad. Solo. No supe cuánto tiempo estuve allí. ¿Horas? Quizás un día entero. Tenía hambre. Sí. Frío. Me sangraban las muñecas por la cuerda. Pero no me rendí. Porque en lo más profundo de mí, lo sentí. Alguien venía por mí. Y tenía razón. De regreso al pueblo, Carmen, el padre Mateo y el oficial Ruiz no se quedaron de brazos cruzados. Tras la explosión, Carmen agarró el diario antes de que se extendiera el humo. Tosió entre la niebla y salió corriendo con el escondido bajo la camisa. Cuando la policía se dio cuenta de que me había ido, Ruiz le hizo una promesa a Carmen. «La encontraremos», dijo. «Aunque pierda mi placa en el intento». Siguieron el rastro roto, imágenes de cámaras de seguridad, marcas de neumáticos en la tierra,
rumores de pueblos cercanos. Descubrieron que Esteban había sido visto comprando gasolina en una gasolinera a 2 pueblos de distancia. Carmen le mostró mi foto al dependiente. Estaba en el maletero, confirmó. Lo vi cerrarlo de golpe. Eso les dio esperanza. De vuelta en el almacén, Diego paseaba de un lado a otro. Algo había cambiado. Parecía nervioso. Miró la puerta, miró su teléfono y luego volvió a acercarse a mí. No quise que esto llegara tan lejos, murmuró. Lo miré confundida. Se sentó a mi lado, sin mirarme a los ojos. Esteban, no solo está enojado. Está enfermo. Me dijo que si lo ayudo, seré parte de algo más grande. Que me respetarán. Negó con la cabeza. Pero mintió. Me usó. Igual que usó a mamá. Igual que usó a todos. Por primera vez vi algo detrás de los ojos de Diego. Arrepentirse. Nunca quise hacerte daño, dijo en voz baja. Quería creerle. Pero luego Esteban regresó. Parecía furioso. Ya vienen, gruñó. El cura. La policía. Te dije que tuvieras cuidado, Diego. No dije nada, respondió Diego. Esteban le dio una bofetada. Mentiroso. Diego se tambaleó hacia atrás. Fue entonces cuando me di cuenta. Esteban no tenía lealtad. Ni amor. Ni siquiera por su propia sangre. Y ese fue el punto de quiebre de Diego. Se volvió hacia mí, sacó un cuchillo de su bolsillo y cortó la cuerda de mis muñecas. «Corre», susurró. «Vamos». Esteban rugió. «¿Qué estás haciendo?» Diego agarró un tubo de metal y lo lanzó hacia él, gritando, «Voy a terminar con esto». No esperé. Corrí. Salí por la puerta y me adentré en el bosque, con el corazón palpitando. Detrás de mí, los oí pelear. Choques. Gritos. El sonido del metal golpeando la carne. Luego un disparo. Estallido. Me quedé congelado. Luego más pasos, rápidos y pesados. De repente vi linternas más adelante. «Lucía». La voz de Carmen gritó. «Lucía». Corrí directo a sus brazos. Me abrazó tan fuerte que no podía respirar. «Pensé que te había perdido», sollozó. El oficial Ruiz gritó por la radio. «Tenemos a la chica». «Adelante. Adelante». La policía irrumpió en el almacén. Momentos después, sacaron a Esteban esposado, sangrando y gritando amenazas. «Volveré por ustedes. Todos. ¿Creen que esto termina aquí?» A continuación, sacaron a Diego, apenas consciente. Tenía la cara magullada y la camisa empapada de sangre, pero estaba vivo. Y tranquilo. Observé desde la distancia cómo terminaba la pesadilla. O eso pensé. En el hospital, los médicos me revisaron las lesiones. Carmen no se separó de mí. El padre Mateo se sentó en silencio en un rincón, con los ojos cerrados y los labios moviéndose en una oración silenciosa. Mamá vino a la mañana siguiente. Tenía los ojos rojos. Le temblaban las manos al intentar alcanzarme. «Lo siento», susurró. «Te fallé». No hablé. No sabía si podría perdonarla. Aún no. Pero vi algo nuevo en sus ojos. La verdad. Por primera vez, no se mentía a sí misma. Ni a mí. En los días siguientes, Esteban fue acusado de secuestro, tráfico de personas e intento de homicidio. El diario y las cartas se convirtieron en pruebas. Diego también fue detenido, pero se declaró culpable y confesó todo. Incluso pidió hablar conmigo. Yo no fui. Aún no. Porque esto no había terminado. Una mañana, Carmen me regaló un cuaderno nuevo. «Para tu historia», dijo. «Para que nunca la olvides. Para que nunca más te calles». Y escribí. Escribí sobre el dolor. Los secretos. La maldición. Pero también la fuerza. La gente que me defendió. La niña que aprendió a defenderse. Y justo cuando pensé que lo peor había pasado. Una última carta llegó por correo. Sin dirección de retorno. Sin firma. Solo una frase. La sangre nunca olvida. La carta estaba sobre la mesa como una maldición a la espera de ser pronunciada. La sangre nunca olvida. Me quedé mirando las palabras, con los dedos temblorosos mientras sostenía el sobre.
Carmen estaba detrás de mí, con su mano apoyada suavemente en mi hombro. El padre Mateo tomó la carta y la levantó a la luz del sol, examinando la letra. No es de Esteban, dijo en voz baja. Alguien más lo escribió. Se me encogió el estómago. ¿Qué significa? ¿Viene alguien más? Carmen se sentó frente a mí. Significa que la pesadilla no ha terminado del todo. Alguien ahí fuera, alguien ligado a él, sigue observando. Sigue aferrándose al pasado. Mamá, que había permanecido en silencio casi toda la mañana, por fin habló. Tenía amigos. Esteban nunca estaba solo. Incluso cuando intentaba dejarlo, siempre había gente que lo ayudaba a esconderse. ¿Le tenían miedo, o le eran leales? Quizás ambas cosas. Me miró con lágrimas en los ojos. Debería haber dicho algo hace años. Debería haber gritado pidiendo ayuda cuando me tocó. Cuando vi lo que les hacía a otros. Era joven y tenía miedo. Pero eso no es excusa para callar cuando te pasó a ti. Su voz se quebró. Y cuando te vi sonriéndole a Diego, me recordó lo que Esteban me hacía hacer a tu edad. Sonreír. Fingir. Como si nada. Te obligué a hacer lo mismo porque no podía afrontar lo que había enterrado. Escuché en silencio. Una parte de mí quería abrazarla. Otra parte aún se sentía rota, insegura de si una madre que vio sufrir a su hija podría ser perdonada alguna vez. Esa misma tarde llegó el agente Ruiz. Se sentó con nosotros en la cocina de Carmen y nos puso al día. Esteban está en aislamiento. No habla con nadie, ni siquiera con su abogado. Pero, dudó Ruiz. Alguien intentó visitarlo ayer. ¿Quién? Preguntó Carmen. Un hombre llamado Ignacio. Aún no sabemos mucho de él, pero es de fuera. Alto, con acento marcado, identificación falsa. Los guardias lo rechazaron, pero creemos que pudo haberle dado algo a Esteban antes de que se dieran cuenta. ¿Un mensaje? Pregunté. Ruiz asintió. Oh, instrucciones. Sentí que el miedo volvía a crecer. Entonces no ha terminado. No, dijo con suavidad. Pero eso no significa que no estén a salvo. Las trasladaremos a ti y a tu madre a una casa protegida por un tiempo. En algún lugar lejano. Miré a Carmen. Sonrió suavemente. Es lo correcto, Lucía. Necesitas tiempo para sanar. Para crecer sin miedo. Esa noche, volví a preparar mi pequeña maleta. Solo que esta vez no me iba aterrorizada. Decidí empezar de nuevo. Antes de irnos, el padre Mateo me entregó una caja de madera. Dentro estaba el collar que usaba mi abuela, fino y dorado, con un dije en forma de palomita. Llevó esto durante sus últimos días, dijo. Le recordaba que debía creer en la libertad, incluso cuando parecía imposible. Lo puse alrededor de mi cuello. Mientras conducíamos hacia la casa segura a la mañana siguiente, mamá y yo permanecimos en silencio. El camino se extendía ante nosotros como una promesa. Por una vez, no intentó hablar, y yo no se lo pedí. Algunas heridas no se curan con palabras. Solo con el tiempo. La casa de seguridad era una pequeña cabaña cerca de un lago, rodeada de árboles altos. Era un lugar tranquilo y apacible. Nadie sabía que estábamos allí. Ni siquiera Carmen. Solo el oficial Ruiz y el padre Mateo. Mamá y yo empezamos a hablar, poco a poco. Me contó de su infancia, de cómo perdió a su madre a temprana edad. De cómo se vio obligada a criar a Diego con apenas 16 años. De cómo Esteban se ganó su hogar con su encanto. Me hizo sentir que importaba, dijo una noche, mirando el fuego. Pero entonces demostró quién era realmente. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Estaba embarazada. Sola. Y avergonzada. Le susurré, te engañó. Igual que engañó a Diego. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Crees que engañó a Diego? Sí, dije. Usó la ira de Diego. Su ansia de poder. Esteban lo hizo sentir especial y luego le envenenó la mente. Se quedó callada un buen rato. Entonces dijo algo que me sorprendió. Deberíamos visitar a Diego. ¿Qué? Parpadeé. ¿Por qué? Porque necesito ver con mis propios ojos si queda algo de mi hijo. Y quizá tú también. No respondí de inmediato.
Pero esa noche soñé con Diego. No como el monstruo que recordaba, pero como un niño. Solo. Asustado, así que al día siguiente, con la ayuda del oficial Ruiz, fuimos a la prisión. Diego estaba sentado tras una pared de cristal, esposado. Su rostro estaba pálido, con moretones. Pero sus ojos eran diferentes. Cansado. Vacío. Él levantó la vista cuando entramos. Cuando me vio, se quedó congelado. No pensé que vendrías, dijo en voz baja. Mamá se sentó a mi lado. ¿Por qué lo ayudaste a escapar? Diego bajó la mirada. Porque pensé que era el único que me entendía. Dijo que era igualito a él. No supe lo equivocado que estaba hasta que fue demasiado tarde. Lo miré fijamente. Casi dejas que me mate, él asintió lentamente. Lo sé. Y Carmen. Y todos los que intentaron ayudar. Su voz se quebró. Lo siento. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No sabía cómo parar. Me puse de pie. No te perdono, dije con calma. Pero ya no te tengo miedo. Eso es todo lo que serás ahora, solo alguien a quien temía. Mamá permaneció sentada un momento más. Luego susurró, espero que encuentres la paz, Diego. Pero no será con nosotros. Ella estaba a mi lado. Juntos, salimos de aquel lugar frío. Las puertas se cerraron tras nosotros, ruidosas y definitivas. Esa tarde, mientras estábamos junto al lago mirando la puesta de sol, mamá tomó mi mano. Eres más fuerte que yo nunca, Lucía. La miré y asentí. Porque ahora sabía la verdad. La maldición había intentado pasar a través de nosotros. Pero todo terminó aquí. Conmigo. Aún así, antes de volver adentro, recogí una pequeña piedra del suelo. Había algo escrito en tinta roja. Este no es el final. Lo dejé caer. Y se quedó mirando los árboles. Porque en algún lugar, alguien todavía estaba observando. Y la batalla final aún estaba por llegar. El lago permanecía inmóvil bajo la luz de la luna, como si contuviera la respiración. No le había contado a mamá sobre la roca. El mensaje. Este no es el fin. Estaba escrito con la misma tinta roja temblorosa que la primera advertencia en la pared de la iglesia. Sentía un hormigueo de miedo en los dedos mientras miraba el agua. Carmen tenía razón. El mal no muere fácilmente. Se esconde, espera y observa. Y ahora sabía que no había terminado. A la mañana siguiente escuchamos la noticia. Esteban había escapado. Estuvo en toda la radio. Había fingido estar enfermo en prisión. De camino al hospital, la camioneta de transporte fue emboscada. Los guardias quedaron inconscientes. Esteban desapareció sin dejar rastro. Se me cayó la taza que sostenía. Se hizo añicos en el suelo de la cocina. Él va a volver, susurré. Mamá palideció. ¿Cómo? ¿Cómo es que esto está pasando otra vez? El oficial Ruiz llegó a la casa de seguridad en menos de una hora. Tenía el rostro tenso por la preocupación. Recibió ayuda. Alguien dentro de la prisión. Posiblemente el mismo Ignacio al que hemos estado intentando rastrear. Pero eso no es todo. Colocó una carpeta sobre la mesa. Dentro había fotos de la cámara de la prisión. Esteban, sí, pero también una figura borrosa en las sombras. La misma altura, la misma complexión que Padre Mateo. No, dije. Ni hablar. Ruiz me miró a los ojos. Aún no lo sabemos con certeza. Pero quien ayudó a Esteban sabía de tu paradero. Tus cartas. Los detalles del caso. Alguien cercano le está pasando información. Se me encogió el pecho. Estuvo presente en todo momento. Cuando pedí ayuda a gritos. Cuando me escondí en la iglesia. Incluso me dio el diario de la abuela. Carmen, que había venido de visita esa mañana, negó con la cabeza. No es un traidor. No podría serlo. Pero el miedo ya estaba sembrado. Esa noche, volvimos a empacar. Ruiz nos trasladó a unas instalaciones gubernamentales, vigiladas, seguras y sin ventanas. Aún así, no me sentía segura. Porque esto ya no era simplemente una cacería humana. Fue personal. En el silencio de la nueva habitación, encontré otra carta debajo de mi almohada. Esta vez no con tinta roja,
sino con una caligrafía hermosa y cuidada. Lucía. Eres la última luz en una familia que intentó ocultar demasiadas sombras. Cuando la luz se niega a morir, la oscuridad encuentra otro camino. Vengo. No por venganza. No por dolor. Sino por el fin. Lo rompí, pero el mensaje quedó grabado en mi mente. A la mañana siguiente recibimos la noticia. El padre Mateo había desaparecido. No había acudido a misa. Su habitación estaba vacía. Su coche había desaparecido. Buscamos durante días. Y luego, un cuerpo fue encontrado en un río en las afueras de la ciudad. Era el padre Mateo. Atado. Amordazado. Con las manos cruzadas sobre el pecho, como si estuviera durmiendo. Un dije en forma de paloma, el mismo que llevaba la abuela, colocado en su mano. Lloré. Por él. Por las mentiras. Por todo. Esteban ya no nos estaba castigando solo. Estaba enviando mensajes. Carmen tomó una decisión. Acabamos con esto. Basta de correr. Ruiz asintió. Lo atraeremos. Con lo único que quiere. Yo, dije. Fue arriesgado. Peligroso. Quizás incluso una tontería. Pero ya no tenía nada que perder. Así que volvimos al pueblo. Una última vez. Me quedé en medio de la plaza del pueblo con las cámaras observándonos. Reporteros. Policías. Aldeanos. Hablé fuerte. Claramente. Me llamo Lucía. No me avergüenzo de lo que me hicieron. Pero nunca volveré a callarme. Podrán perseguirme, herirme, incluso matarme, pero jamás me borrarán. Ni mi historia. Luego esperamos. Esa noche vino Esteban. Llegó vistiendo una túnica sacerdotal, mezclándose con la multitud reunida para la misa de la tarde. Pero Carmen lo vio. Ella gritó, ¡ay! Ruiz y sus hombres cargaron. Pero Esteban no corrió. Caminó tranquilamente hacia mí. Y luego, sonrió. ¡Qué chica tan lista!, susurró. Convertiste el dolor en poder. Me puse de pie. Tú pierdes. Levantó las manos en señal de rendición. Pero cuando Ruiz dio un paso adelante para esposarlo. ¡Auge! Se oyó un disparo. Esteban se tambaleó, agarrándose el pecho. Un francotirador, uno de los oficiales ocultos de Ruiz, disparó cuando Esteban metió la mano en el interior de su túnica. Pensaron que era un arma. Pero cuando Ruiz lo comprobó. Era una foto. Una foto mía cuando era bebé. Esteban cayó al suelo, susurrando, «Tú eras el único que nunca gritaba». Luego murió. Silenciosamente. Igual que mi abuela. Igual que el padre Mateo. Y tal como el miedo que sembró en todos nosotros. Se acabó. Pasaron las semanas. La paz regresó lentamente, como el amanecer después de una larga noche. Diego permaneció en prisión, todavía tranquilo, todavía solo. Mamá y yo empezamos a reconstruirnos. Ella empezó terapia. Yo volví a la escuela. Carmen abrió un centro para niñas como yo, niñas que se veían obligadas a sonreír cuando querían gritar. Empecé a escribir de nuevo. Y un día, me paré en un escenario frente a cientos de personas. Sosteniendo mi historia. Decirlo en voz alta. El dolor. La vergüenza. El silencio. ¿Y cómo me liberé? Tras los aplausos, se me acercó una niña de no más de 9 años. Me tomó de la mano y susurró, «Tengo miedo, pero tu historia me dio valor». Me arrodillé y la miré a los ojos. «Yo también», dije. Pero encontré mi voz. Y entonces sonreí. No porque alguien me obligó. Pero porque era libre. Gracias por ver el canal. Por favor, apóyalo suscribiéndote y seguiremos trayendo más historias interesantes.